El tema que he tomado a bien exponer es el surgimiento y la historia de las obligaciones. Antes que nada quiero pedir disculpas por la voz, porque estoy bastante mala de la garganta y por eso es que se me escucha bastante rara la voz. Sin embargo, pues estoy en la total disponibilidad de exponer el tema. Cabe destacar que las obligaciones están divididas entre grandes etapas, que son la Edad Antigua, que incluye el derecho romano, la Edad Media, que data del siglo V al siglo XV, hasta la Edad Moderna. Comenzamos con el derecho romano. Para los romanos, las obligaciones estaban constituidas por dos o más personas y esta relación generaba un vínculo y debía de tener una causa, puesto que sin una causa justificada no había sentido de una obligación, era totalmente nulo. La expresión por la que dos o más personas generaban este vínculo era un convenio, un pacto. Recordemos también que los juristas romanos no eran racionalistas, sino más bien realistas, y para ellos debía de haber una fuente de la obligación. En este caso, en el tema de las obligaciones, habían dos fuentes. Una era por convenio o un pacto, en donde las dos personas o más acordaban cuál era su condición dentro de este convenio, y la otra era por delito, que en este caso no era un acuerdo, sino más bien era una obligación de la persona pues, a la que se le imputaba un delito y que tenía pues que cumplir con la obligación de acuerdo a la pena que se le había estipulado. En esta época también pues aparecen las institutas de Justiniano, que se basaban en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En este caso, las obligaciones recaían primero sobre la persona, es decir, pues que si el deudor no le pagaba al acreedor en las condiciones en que se había pactado, el acreedor podía tomar al deudor como su esclavo y pues hasta que esta persona le pagara lo que le adeudaba ya lo liberaba. En este lapso en que la persona era considerada un esclavo, el acreedor estaba obligado siempre a brindarle alimento, a brindarle agua, es decir, a no dejarlo morir pues. Y en el caso de que al principio recaía pues la obligación sobre la persona y luego sobre su patrimonio, habían también dos elementos muy importantes, que es el primer elemento es el corpóreo, que se refiere a bienes materiales, puede ser un terreno, un campo, y los incorpóreos, que son elementos no tangibles, pueden ser el usufructo, por ejemplo. Luego avanzamos a la edad media, que va del siglo V al siglo XV. En este caso surge el feudalismo. Los monarcas o feudales eran personas de cierto poder, tenían un ejército a su lado y acaparaban tierras. En estas tierras vivían campesinos que pues en un primer momento quizás se pusieron un poco ariscos, por decirlo así, a entregar sus terrenos, a servirle a estas personas, pero debido a la fuerza brutal que ellos pues manifestaban, no tuvieron más remedio que pues servirles, y en este caso les servían para que el mismo señor feudal les diera cierto grado de protección. Para este tiempo aparece la ley Poetelia, que ya viene a quitarlo de la ley del talión, que era la de los ojo por ojo, diente por diente, y acá sí ya las obligaciones recaen principalmente sobre el patrimonio de la persona. Luego pasamos a la Edad Moderna, que está marcada por el Código Napoleónico. La obligación se establecía por un vínculo jurídico por el cual somos constreñidos a pagar una cosa. Esto pues es diferente en cada ciudad dependiendo de la ciudad donde nosotros vivimos. Bajo este código de ley se divide en personas, objetos y las acciones. En el Código Napoleónico las obligaciones se encontraban previstas en el libro tercero. Modos de adquirir la propiedad, ya sea por testamento, por sucesiones, por herencia, por compraventa,
contratos matrimoniales, prendas e hipotecas. Este es prácticamente el modelo que se rige todavía en nuestros días, en donde existen todas estas figuras legales para poder ostentar una obligación.